Vamos ahora a escuchar la entrevista con Augusto Nava-Mora, el doctor Augusto Nava-Mora, sobre pues la Divina Comedia y Dante. El librero, difusión del pensamiento a través de la palabra escrita. Tarea de leer y más leer. Conversando con el invitado de El Librero. Maestro que los libros. Bien, pues estamos ya de regreso, listos para comenzar la conversación del día de hoy, Rosa Marta. Hoy Juan José nos acompaña aquí en los estudios de Radio Universidad de Guanajuato el doctor Augusto Nava-Mora, quien es dantólogo, esto es, se dedica al estudio de Dante Alighieri y de sus obras. Es doctor en Filología Italiana por la Universidad Complutense de Madrid, en el programa de doctorado en Ciencias de las Religiones, miembro de la Sociedad Complutense de Dantología. Escribió una tesis doctoral en el cual obtuvo el reconocimiento sobresaliente cum laude, y en ella reúne temas filosóficos de la mística judía medieval con procedimientos de análisis textual de la línea de investigación alegoría analítica. También es miembro de la asociación conocida como Scuola Dantesca de Madrid. Y también hay que decir que Augusto Nava pues es un afortunado egresado de la ex Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, y nos da mucho gusto que esté pues en el librero para hablarnos de este gran trabajo que realizó a lo largo de bastante tiempo. Augusto, qué bueno que estás aquí. Gracias. No, y con todas estas actividades que realiza fuera de nuestro país, además, ¿no? Que realizó, sí. Y que bueno, ahora está acá, porque finalmente el resultado de estos largos años de investigación pues es esta tesis doctoral que ya mencionamos, Dante y la imaginación agente, el narrador de la comedia y la transparencia perfecta de la profetología árabo-judía. Bien dicho, ¿va? Muy bien, ¿eh? ¿Por dónde comenzamos a desmenuzar este gran tema, bueno, gran trabajo? Es que la Divina Comedia pues es un suculento bocadillo, bueno, no bocadillo, es un banquete. Es un banquete en sí mismo. Es un completo. banquete enorme para cualquier lector. Entonces, pues empezando por eso, conversar con alguien como tú, pues es una invitación a echarnos un clavado y a estar inmersos en Dante y en su Divina Comedia, ¿no? ¿A ti por qué comenzó a interesarte? Pues tengo que confesar que en realidad no me había interesado lo suficiente, o sea, la Divina Comedia ni Dante eran uno de mis autores favoritos. Creo que más bien me gustaban los autores a los que les gustaba Dante, ¿no? Me gustaba Octavio Paz, me gustaba Borges, pero realmente el clic fue cuando empecé a tomar clase con los miembros de la Asociación Complutense de Dantología en idioma original. O sea, es decir, la primera vez que leía a Dante bien, digamos, con explicaciones mínimas, ¿no? Es decir, esta palabra significa esto, aquí entiéndanlo así. Entonces los versos de Dante cuadraron en mi mente. En italiano. En italiano. Realmente creo que fue la primera vez que pude leerlo así entero y con gusto así voraz, pero fue ahí. O sea, no antes. Antes me parecía como, no sé, un modelo con el cual algunos autores justificaban su propia poética. Borges la suya, Octavio Paz la propia, etcétera. ¿Y italiano antiguo? Claro, es italiano, es el italiano de Dante. Lo que pasa es que el italiano de Dante todavía ahora se cita en los diccionarios, así como si fuera el diccionario de autoridades. O sea, muchas de las palabras que usó Dante se siguen usando, no de la misma manera, o sea, significan cosas distintas, pero básicamente un lector actual italiano entiende la Divina Comedia en términos generales, ¿no? Una gran parte se entiende. Podemos decir entonces que el estar en un ambiente propicio, con gente muy conocedora que te fue guiando en el camino, ese fue, digamos, la invitación directa, pues, a que te sumergieras en pues, yo no diría ni sueño, pero pues sí fue una travesía muy intensa y muy profunda que dio como resultado una gran tesis doctoral que nos traes ahora de regreso. Pero
Es decir, lo que nos gustaría saber, pues, es que, bueno, ya que te encontraste a Dante con especialistas, ¿qué se puede encontrar en una lectura hoy en día? Un lector medio común, ¿qué puede encontrar hoy en día en la Divina Comedia? Bueno, yo creo que los especialistas y sobre todo, bueno, claro, yo voy a defender mi línea de investigación porque me apasiona, porque me gusta mucho. Digamos, regresando a Dante a su ámbito medieval, entonces empiezas a encontrar parecidos con la modernidad o con cosas de ahora que no son tan evidentes si lo lees a través de autores como Borges o como Paz o como... Que bueno, que finalmente... Obviamente Dante es sus lectores también, pero digamos que si haces un gran paréntesis metodológico y dices, bueno, vamos a intentar leer a Dante con los libros que eran del ambiente de Dante, del aire que Dante respiró, dicen los especialistas. Y de repente te empiezas a dar cuenta de que hay cosas que no habías visto y que siguen teniendo vigencia, pero no del modo que tú pensabas, sino de otro diferente. Como por ejemplo, ¿cuál es? Bueno, por ejemplo, hay toda una teoría bueno, que esto es una cosa muy conocida para los medievalistas, toda una teoría de la enfermedad del amor, que es una cosa que cada año hay un congreso sobre enfermedad del amor, sobre la sintomatología del amor. Entonces ya cuando tú lo ves, porque Dante finalmente es un heredero de toda esta tradición, en un ámbito puramente medieval, luego te das cuenta de que todas estas cosas, toda esta sintomatología, toda esta idea de que no te enamoras de una persona sino de un fantasma de la persona, que parece una idea muy freudiana, pero es una idea que viene de la Edad Media. Entonces no notas esa actualidad medieval hasta que no la ves en su propio ámbito, hasta que no la estudias en su propio ámbito. Sí, muchas de las personas con quien uno habla y que le interesa la Divina Comedia, o muchas personas siempre hablan de que prefieren, que el infierno es la mejor parte de la Divina Comedia, pero aprovechando eso, ¿por qué no decimos qué es lo que hizo Dante, no? O sea, ¿cuál fue la aventura que él se arrojó a realizar, no? Esa aventura poético-narrativa, ¿qué fue lo que él decidió hacer, no? Describir eso desde el infierno hasta el paraíso, ¿verdad? Pero ¿cuál era el camino? Digo, para quienes quieran apenas incursionar en él, ¿no? Bueno, pues te lo voy a explicar también desde el punto de vista de mi tesis y de la misma esta línea de investigación, porque tiene que ver con lo mismo. Hace un ratito decías que la Divina Comedia era un banquete. El libro que Dante dejó inconcluso se llamaba así, antes de escribir la Divina Comedia, se llamaba El Banquete, bueno, el convivio, eso en italiano. Y hay una hipótesis, que es una hipótesis que tiene precisamente este grupo de investigación, de que la Divina Comedia es una solución a una búsqueda de conocimiento, que es un tema que plantea el banquete, bueno, que plantea el convivio, pero que por una serie de circunstancias en parte teóricas y en parte de crisis espiritual Dante dejó inconcluso. Entonces la Divina Comedia es como la solución a ese ofrecimiento del banquete, pero para eso había que crear un lenguaje nuevo, un planteamiento nuevo, una estructura nueva, ¿no? Y por eso, y digamos que es un viaje de conocimiento, o sea, todo el tiempo lo está planteando así, con todas las crisis que conlleva, claro. Y el hecho de que empiece en el infierno tiene una razón de ser, ¿no? O sea, no empezó por el purgatorio, se va directo al infierno. Claro. No, lo que pasa es que, bueno, y eso también aparece en el convivio, o sea, dice que el ser humano está conformado al menos por 3 almas, que es un planteamiento aristotélico, ¿no? O sea, es un alma que se parece a los vegetales, alma vegetativo, un alma que se parece a los animales, un alma animal, y otra alma que es un alma mixta, que en parte está ligada a los sentidos y en parte está ligada al intelecto, ¿no? Entonces, digamos que el viaje también en cierto modo tiene ese planteamiento, ¿no? Es un viaje de la Tierra hacia arriba, porque el universo tolemaico, la Tierra es el centro del universo, pero es lo más alejado de Dios. Eso es una paradoja, ¿no? Es cierto.
Pero bueno, además es un viaje que no inicia solo Dante, ¿no? No. Primero empieza con Virgilio y luego lo van acompañando otras personas. Pero ese viaje de Virgilio, con Virgilio es el que más conocemos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo inicia? En una nave, en fin, ¿no? Ya tienen que atravesar un río, ¿no? Una Sí. nave, bueno. Sí. Sí, de hecho hay una parte donde están a punto de entrar ya propiamente a lo que se llama, a lo que es la ciudad de Lucifer, la ciudad de Dite, y entonces no los dejan entrar unos demonios. Entonces le dicen, bueno, lo que va a hacer es que tú, Virgilio, te quedas y ese que viene contigo se tiene que regresar. Y el narrador se pone, o sea, nada más, y lo dice más o menos, no dice, es que solo de pensar lo que tengo que hacer de regreso yo solo, teniendo en cuenta todos los peligros que ya pasamos. ¿Y luego dónde se encuentra Beatriz? Beatriz es una idea, es un ser, es un pensamiento, Sí. ¿Qué es Beatriz? Beatriz. Bueno, estos que son más radicales, decir, los de mi grupo de investigación, o sea, sí, claro, los más radicales en el sentido de alegóricos, Ah, o sea, ya. es un planteamiento alegórico más radical, dirían que Beatriz es solamente el nombre de una persona. Y ya está. O sea, Pero es que decir, aparece ahí claro, de lo la que nada. pasa, lo que pasa es que a lo que me refiero es a que todo el planteamiento de Dante es de veras tan simbólico que el hecho de que aparezcan los personajes en determinada circunstancia, bajo determinado ámbito, tiene, digamos, son definidos como de manera operativa, ¿no? Y bueno, ya hay personas que dirían que Beatriz es efectivamente Beatrice Portinari y que, bueno, Boccaccio dijo que se podía, digamos, fechar. Y hay otras personas que dicen que no, que simplemente en un pretexto le puso un nombre que significa la persona que trae la felicidad, que es una vía de la felicidad, y que a Dante le convenía ese nombre para incrustarlo en su planteamiento, ¿no? Aunque bueno, obviamente Beatriz ya había aparecido en otro libro de él, que es La Vita Nuova, ¿no? Con ese nombre. Con ese nombre, Beatriz, pero pues. como los poetas corteses, que es la misma tradición de Dante, usaban nombres falsos para las mujeres, usaban nombres simbólicos, entonces uno con justa razón podría decir, el nombre de Beatriz no es su verdadero nombre, ¿no? Es otro. Es decir, que las mujeres no eran manejadas, tratadas o vistas como uno pensaría, o cómo, ¿qué quieres decir con eso? No, lo que digo es que eso también Estamos es una hablando de la Edad es Media, una cosa, ¿verdad? es una cosa también medieval, ¿no? O sea, que si hay digamos, había ciertas costumbres, que es toda el asunto del amor cortés, que era en parte el idioma jurídico medieval mezclado a las costumbres cortesanas. Entonces, muchos medievalistas no se deciden si esas costumbres después terminaron por imponerse a la realidad o fue la realidad la que se impuso al lenguaje del amor, que ahora es el lenguaje que todos usamos. Pero yo te pregunté de las mujeres, ¿tenían que ver? No, obviamente tenían que ver, o sea, pero en el sentido de que no, uno no puede decir de ¿El manera objeto radical. amoroso o qué? El objeto amoroso era una mujer concreta, dices, bueno, sí, pero inventaban tanto, incluso los poetas inventaban su propia biografía, Ya. que dices, bueno, pues realmente no lo puedo decir. Obviamente existían mujeres, incluso mujeres que patrocinaban a esos, o Dante también por ahí dice que estoy escribiendo un lenguaje que puedan comprender las mujeres, que es el lenguaje, digamos, el italiano y no el latín. Sí, Claro, exactamente, que eso es lo que es una de las cosas que le atribuyen a Dante, ¿no? Que el idioma italiano surgió con Dante, ¿no? Claro. Es Sí, lo duplicó más o menos. Hay un cálculo de mi director de tesis, bueno, que es un cálculo que ya habían hecho otros, decían que, vaya, había entre 10.000 y 15.000 vocablos del italiano y cuando Dante termina de escribir la Divina Comedia son casi 30.000. O sea, muchas palabras él las acuñó. Claro, eran palabras que ya estaban más o menos acuñadas en otras lenguas romances, en francés, en provenzal, en siciliano, ¿no? Pero como una obra como esta, una obra monumental como esta, consolida un idioma, ¿verdad? Claro. Ese es Eso es asombroso, eso todavía cuando uno lo estudia, uno no lo puede creer. Ahora, ya hablamos en términos literarios, digamos, de esta obra. Cuando tú estabas estudiando en la Complutense y pertenecías a este grupo, me quiero imaginar a este grupo de especialistas, ¿cómo, si nos puedes compartir, cómo se dan estos círculos de estudios? Pues, es decir, ¿alguien aporta un tema en particular que haya
que le interese dentro de la Divina Comedia o se propone. Es un seminario como Sí, es un cualquier seminario. otro. Es un seminario permanente. Sí, de hecho, permanente. bueno, ahora está un poco en horas, bueno, un poco alicaído porque muchos de los profesores son profesores que ya se jubilaron o que ya no están, ya no tienen un contacto tan fuerte. Es que para allá va la dirigido universidad. mi pregunta. Es decir, ¿cómo se sostiene una especialidad como esta, si es pequeña, si trasciende de los muros de la Complutense? ¿Aquí en México te has encontrado con otro grupo? En fin. No, bueno, en realidad creo que en habla hispana hay pocos grupos que se dedican a Dante, que casi, bueno, quizá, en Argentina obviamente hay un círculo, de dantistas Claro, importante, ¿no? claro. Pero Como de italianos también, ¿no? Claro, como de italianos. Pero luego los grupos de investigación, más que hablar de Dante como un gran poeta, lo que hacen es tienen una agenda de problemas, por así decirlo, ¿no? O sea, hay cosas que no están resueltas. O sea, más allá de que tú puedas decir que Dante es bueno o malo, hay cosas que no se saben bien, que dijo ni siquiera literalmente, ¿no? Entonces, a veces para resolver un problema tienes que dar un gran rodeo. Y ese gran rodeo no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, excepto gente que tenga, digamos, una infraestructura y personas con las cuales dialogar. Este grupo no trabaja solo, trabaja con gente de Siena, trabaja con gente de Florencia o de Sicilia o de Nápoles, en fin, o sea, tiene investigadores ahí repartidos que conoce y con los cuales tiene contacto, incluso ya en seminarios acordados cada verano o cada noviembre o en fin. Estamos hablando de la Asociación Scuola Dantesca. Sí. ¿Es dantesca, sí? Dantesca en italiano, porque Dantes. de hecho los dantistas de la Complutense dicen dantiano, porque dicen que dantesco suena a sangriento. Sí, esa es La connotación. La acepción que tiene la palabra dantesco en español, pues es eso, Sangriento. la que fue adquiriendo, o es oscuro, o diabólico, ¿no? Diabólico, claro. Sí. Lúgubre. Malévolo, Claro. casi, ¿no? Sí. O más bien, sí, terrible, ¿no? Sí, es Sí. una... Entonces, Dantiano, lo dejamos en Dantiano. Dantiano, sí. Y otra cosa, es que Scuola Dantesca di Madrid es una manera en que un investigador italiano llamó a la línea de investigación de Madrid. O sea, la Asociación Complutense de Antología, digamos, es la asociación que tiene su registro en la Complutense y ahí se llama Grupo Tenzone. Pero al darse cuenta qué tipo de línea de investigación tenían, bueno, unas cosas que no te voy a explicar, esta persona en Italia decidió calificarla así, ¿no? Es una escuela dantesca de Madrid porque solamente nosotros practicamos, por así decirlo, con esa radicalidad los estudios alegóricos, ¿no? Uh-huh. Y Tenzone también es el nombre de la revista, ¿no? De la revista que publican anualmente. Anualmente está la revista y luego además hay números monográficos dedicados a algún poema de los poemas largos de Dante, que es lo que se está haciendo ahora. Y bueno, tu tesis es producto de este trabajo, de esta relación con este grupo. ¿Tu Sí. tesis doctoral? Sí, definitivamente. De hecho, yo lo dije, bueno, está en lo he dicho muchas veces, que ellos me enseñaron a leer a Dante, porque abordar a Dante es dificilísimo. Entonces te tienen que poner un marco y tú más o menos tienes que creértelo, ¿no? Que para no desviarte demasiado. Entonces, mi tesis es una aportación a la línea de investigación. Uh-huh. Yo no sabía al principio que iba a ser eso, pero al final resultó así. Y bueno, ya Rosa Marta leyó el título de la tesis, pero ¿tú cómo lo dirías con otras palabras? ¿Qué es lo que tú encontraste en Dante? Ok, esta tesis lo que hace es tratar de restaurar de restaurar o de reconstruir un cierto clima cultural, que es el clima cultural aristotélico, uh-huh, que compartían judíos y cristianos. Entonces aquí la parte judía, que tampoco no me voy a meter mucho en ella, me sirvió a mí para decir, Dante también era sensible a esta tradición aristotélica de este modo, porque había gente de su misma edad que estaba preocupada más o menos por las mismas cosas, que estaba leyendo lo mismo y además en latín, y que decía cosas muy parecidas. Entonces, más allá de influencias, porque yo no hablo de influencias, yo lo que digo, estos judíos, que son dos, y Dante respiraban un mismo clima cultural, no siempre se reconoce, y yo les voy a decir de qué modo se puede demostrar.
Es una preocupación filosófica, metafísica, pues Sí. finalmente la Divina Comedia, ¿no? Sí. Y de hecho el título que tú leíste, aunque parezca muy rimbombante, la mayor parte son, no, de verdad, es que a veces puede ser, o sea, es terminología aristotélica, transparencia, perfección, es terminología aristotélica. Claro. Ahora, ya tenemos que ir cerrando. Se va rápido el tiempo aquí en el librero, pero sí me gustaría preguntarte, ahora qué, frente a qué estamos. Ya traes una tesis muy interesante que en algún momento habrá de convertirse en libro. Bueno, es un libro, pero bueno, un libro que pueda ser divulgado ampliamente, ¿no? Para un público general. Pero, ¿qué nos ofreces ahora? ¿Qué va a haber, pues, ahora, después de la tesis? ¿Hay vida después de la tesis? Claro que sí. No, yo creo que ahora tengo dos retos enfrente. Uno es continuar con la investigación, o sea, es decir, hay una agenda que ya tengo pactada con los investigadores de allá, para que luego tenga sentido la otra cosa que quiero hacer, que es la parte de la difusión. O sea, en la parte de la difusión es atraer ese conocimiento que sigue teniendo que actualizarse, sigue teniendo que ser demostrado, porque me estoy enfrentando, digamos, a un conocimiento científico finalmente, ¿no? Entonces, o a tratar de hacerlo un conocimiento ordenado, pero luego divulgarlo es otra cosa. Entonces, yo ahora me estoy enfrentando al reto de tratar de divulgar una cosa que a mí me gusta mucho y a través de distintas instituciones, a través de distintos cursos. Tengo una página de Facebook que se llama Augusto Nava, de antología y otras cuestiones, en donde yo voy subiendo las actividades mías y de otras personas que yo conozco. Porque sí hay vida después de una tesis doctoral de este calibre. Tenemos que decir que vas a dar un curso intensivo, Introducción a la Divina Comedia, Sueño y Filosofía, en el claustro de Sor Juana. Sí, ese está ahora la modificamos el título y lo pasamos para agosto, porque iba a ser en mayo, pero va a ser finalmente sábado 27 de agosto y sábado 3 de septiembre, son 3 horas, un sábado y 3 horas el otro, entonces son 6. Y voy a dar un curso en la Biblioteca Central de Guanajuato, en León, Guanajuato. La Biblioteca Central Estatal. Estatal, exacto. Allá está en el Fórum Cultural Guanajuato. Esa va a ser antes de... Esa va a ser durante. Lo que pasa es que esa va a ser todo el mes de agosto. Okay. Todo el mes de agosto, una vez a la semana, es sobre Humberto Eco y la Edad Media. Ah, pues qué interesante. No, ¿Dónde pues hay que eso ir es una buena invitación. para inscribirse? Entonces. Sí. Sí, no sé todavía cómo van a ser las inscripciones, ni tenemos todavía Pero que acudan pues a la biblioteca. Sí, pueden central. acudir a la biblioteca. Y también voy a dar una conferencia en el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México. Esa probablemente sea el 8 de agosto. Va a ser sobre Dante y Cervantes. ¿Es el que está en Coyoacán? Es el que está en Coyoacán, exactamente. En la calle Francisco Sosa, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, Muy bien. vamos a ordenar otra vez este calendario. Vamos a comenzar con el 27 de agosto y el 3 de septiembre en el claustro de Sor Juana. En el claustro de Sor En el Juana. claustro Usted puede de Sor ingresar a la página del claustro. A la página del claustro, o lo pueden revisar en mi página de Facebook, Exacto. Augusto Nava, de antología y otras cuestiones. Bueno. También la conferencia va a ser en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, probablemente el 8 de agosto, todavía no hay fecha cierta, en el Instituto Italiano de Cultura, en Coyoacán, en Francisco Sosa. Ok. Como dijo. Y durante todo el José. mes de agosto en la Biblioteca Estatal de aquí de León, Guanajuato. Exacto. Humberto Eco y la Edad Media, lenguas perfectas, nombres y otras rosas. Pero todavía no sabemos qué días. No, va a ser un día de la semana, pero me decía la directora que a veces se pone de acuerdo las personas que dan los cursos con las personas. Es decir, ven los interesados y luego Ya. ven esas personas qué día pueden. ¿Qué día es más? Pero va a ser durante Todo el mes de agosto, una vez a la semana, van a ser 4 sesiones de 2 horas cada una. Pueden ir preguntando en la propia biblioteca, ¿no? Y excelente, ¿no? Pues O muy consultar la página bien. de, O consultar, Augusto la página Exactamente. con estas noticias. Pues bueno, te Excelente. agradecemos muchísimo Muchas que gracias, hayas Augusto. venido al librero a hablar de, No, gracias a ustedes por de invitarme. Dante. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo no? Muchas No nos podíamos quedar fuera del acontecimiento de hablar de Dante. Ok, en y el que me dejen libro. hacer publicidad también. Pero, Muchas gracias. pues, No, pues al contrario. Pues ¿Cómo no? a eso nos dedicamos a recomendar cosas. Así es. Así que bueno, pues muchísimas gracias De y nada, mucha de suerte. nada. Gracias. El librero. Revista Guanajuatense de Libros. Es un recorrido por el mundo de la edición de la mano de los escritores y de los editores.